más quiero comentar, los datos, la información está centrada en centros urbanos, con acceso a internet. Evidentemente la problemática rural, indígena o no, pues sí es distinto. Acá sobre esto de cómo bajar la información o cómo darle algún... En el caso de la historia, yo veo varios problemas. El primer problema es que ni siquiera la Secretaría de Educación Pública le da el peso que debería de tener, mucho menos los padres de familia, los profesores. ¿A qué me refiero? Cuando un niño reprueba matemáticas o le va mal en matemáticas, a los papás se les pagan los cabellos de punta igual que a los profesores y van a clases particulares, asesorías, etcétera. Y cuando van mal en historia, la respuesta es macheteándole la pasas. Por ahí empezaría yo, si estamos entendiendo que la enseñanza de la historia tiene que ver con la formación de la identidad y una serie de cosas, y no solamente para criticar a los cantantes y demás cuando se equivocan y suponen que Juárez estuvo en la independencia y cosas de estas, ¿no? La enseñanza de la historia va como más allá. La otra es que desde la academia, los investigadores y el sistema de evaluación al que estamos sometidos los investigadores, tampoco valoran esta intervención de los investigadores, de esta participación en la educación básica, media superior. Cuando yo daba clases en el bachillerato, yo me acuerdo de colegas, de investigadores que me decían, ya deja la escuelita y vente a la universidad. Yo decía, pues sí está padre el asunto, pero aquí estamos también en una etapa formativa importante, ¿no? No quiero decir, vámonos a dar clases a primaria, secundaria, porque también para eso se necesita tener cierta vocación, pero sí, por ejemplo, pues tratemos de vincularnos, por ejemplo, con las normales, que son las que están formando a los profesores. El esfuerzo de la Michoacana con este programa me parece importante. Hay otras universidades que están buscando también la forma de formar profesionistas en historia, que después habrá que ver efectivamente la probabilidad que tienen de ingresar al campo laboral, porque también es como muy cerrado este acceso, pues. Y la otra que comentaba Marco, yo rápido para dejarles el micrófono aquí a los colegas, en el campo de la historia, además de ser investigador y docente, y ahí pues incluso antropólogos, como comentabas, me parece, por ejemplo, que un campo en el que nos deberíamos de mover quienes estamos en ciencias sociales, o deberíamos de buscar la entrada, es en el sector del gobierno. Todos estos programas que hay de la Secretaría de Desarrollo Social y demás, me parece a mí que requerirían la asesoría de antropólogos, historiadores, sociólogos y demás. Ahí hay un campo. En el caso también específicamente de los historiadores, tenemos por ejemplo el caso de los museos. El museo es una excelente herramienta, y la SEP de hecho lo contempla como de herramienta didáctica. Es una excelente herramienta para ayudar a todo esto. Museos pensados de otra forma, porque a mí personalmente me frustra mucho esto de que uno va y ve el objeto en la vitrina y lo que dice la cédula es botella transparente de plástico con etiqueta azul, ¿no? Que es lo que uno está viendo. Pero bueno, ahí podríamos incidir en los centros culturales. Hay muchos grupos en distintos lugares de los estados y demás que están interesados en recuperar la memoria histórica. Y a mí la otra que me llama mucho la atención es que los adultos, sobre todo médicos, abogados, ya cuando ya son profesionistas, ya tienen hijos, se acuerdan que les gustaba la historia, ¿sí? Y entonces empiezan a buscar estos cursos y estas clases y demás, y empiezan a mirar las cosas de una forma distinta. Pero sí, yo creo que había que buscar, no sé cómo, la revalorización. El Colegio de San Luis tuvo experiencia en diplomados de historia para profesores, para actualización de profesores. Durante varios años los estuvimos haciendo, pero lo que sí nos percatamos es que muchas ocasiones los profesores que asistían era porque lo que les interesaba era el escalafón, más que los contenidos, y tampoco estaban muy dispuestos a cambiar las concepciones que ya traían. Digo, son ejercicios... Cumplir formalidades. No es tan fácil, pues se puede hacer se puede hacer con buenos resultados, pero no es tan fácil porque sí traen ellos otra idea y otro para qué cursar ese diplomado. Bueno, esta mesa redonda da pie para muchas discusiones e incluso polémicas, ¿verdad? Desde luego que yo resaltaba el hecho de que esta maestría en enseñanza de la historia respondió a una necesidad, y a medida que hemos ido avanzando nos hemos dado cuenta que hay desde luego una demanda bastante considerable. La pregunta sería también, ¿hasta qué punto la reforma educativa va a impactar este tipo de programas de posgrado? No lo sé,
podemos especular en este momento, pero finalmente el hecho de que los profesores tengan que capacitarse y cumplir con ciertos parámetros, como se dice ahora, o índices, pues desde luego que repercutirá en este tipo de programas de posgrado. Eso es importante. Quisiera reflexionar brevemente sobre esa metamorfosis a la que yo me refería cuando hablo de un investigador que de pronto necesita acercarse a un programa de esta naturaleza. De verdad que es difícil. Es difícil porque en buena medida casi todos los investigadores hemos llegado a dar clases de manera circunstancial. Nadie nos dijo cómo dar clases. Lo venía platicando ahora con el doctor Jaime Hernández. En el mejor de los casos nos pudieron dar un curso o dos sobre didáctica de la historia, pero fuera de ello no tuvimos mayores elementos. Aprendimos con el tiempo a dar clases. Tuvimos sinsabores, tropiezos y, como bien decía Marco, probablemente muchos todavía no sepamos dar clases. Pero de pronto cuando ingresa un joven a la maestría y nos dice, primero, tengo que resolver una problemática severa. A mis alumnos, a los niños y a los jóvenes no les gusta la historia y siguen todavía con la idea de que la historia es aburrida. Y además de aburrida, ¿cómo es posible que exijamos de los niños y jóvenes que únicamente se aprenden de memoria hechos memorables, sucesos históricos, batallas y demás? ¿Y saben qué nos piden los estudiantes? Un recetario. Oiga, ¿cómo le podemos hacer? ¿Cómo nos recomienda usted que demos clases? ¿Cómo utilizar una serie de recursos didácticos? ¿De qué manera podemos ver de una manera distinta una fotografía? ¿O cómo integrar los medios audiovisuales el día de hoy? Ese es un verdadero problema. Es un verdadero problema porque esos investigadores tienen que sufrir una metamorfosis. A propósito del Colegio de San Luis, hay un buen trabajo de Fernando Saúl Alanís, que leía hace poco, sobre la incapacidad pedagógica y desinterés en la práctica docente, principios y práctica del trabajo docente de los historiadores en posgrado. Pero es una buena reflexión para poderla traer a colación el día de hoy. ¿Cómo ofrecer a los estudiantes novedosos recursos didácticos? El uso de las nuevas tecnologías, el uso y aprovechamiento de Internet y redes sociales. En la práctica, buena parte de esos estudiantes que están con nosotros vienen de comunidades alejadas, donde incluso, por desgracia, muchas veces no hay electricidad. Y nosotros les vamos a dar elementos para que puedan manejar el Internet y que puedan incluso familiarizarse con las redes sociales. Incluso ustedes saben que hay tesis ahora sobre el uso del Facebook, Twitter y demás, y cómo puede ser aplicado en modelos educativos. Otro motivo de reflexión y discusión. ¿Y los libros de texto gratuito deben seguir utilizándose? O como bien decía Regina, o solo reproducen visiones tradicionales, maniqueas e historias de bronce, como mencionaba don Luis González. Esta es una discusión actual. Buena parte de los profesores normalistas, buena parte de ellos, hacen una crítica severa en contra de los libros de texto. Y es curioso, ellos mismos reconocen también que en gran medida, en muchas comunidades, la única opción que tienen es el libro de texto gratuito. Entonces, eso nos debe llevar a una reflexión distinta y tenemos desde luego que retomar otros elementos en esa discusión. Es cierto lo que comentaba también Regina en el sentido, cómo poder evaluar a los estudiantes que vienen de comunidades indígenas bajo los mismos parámetros que utilizamos en nuestras universidades o en otros modelos educativos. En la Universidad Michoacana, ustedes saben que hay una gran afluencia de estudiantes de por lo menos 17 entidades federativas. Pero además de esas 17, tenemos una población considerable de Chiapas, Oaxaca, Hidalgo y otras entidades donde el predominio de esa población indígena es significativa. Y tenemos problemas muy severos, porque además, en buena medida, está reflejado con esa problemática que comentaba Luz. ¿Cuánto tarda ese estudiante en poder obtener una licenciatura? Si muchos de ellos llegaron en condiciones difíciles e incluso no logran adaptarse al idioma, si muchos de ellos entran en una dinámica distinta por lo que hace a aspectos socioeconómicos, viven en casas del estudiante con problemáticas también diversas. Imagínense ustedes entonces el impacto que puede tener solicitarles una evaluación en los mismos términos. Otro detalle para finalizar que me llama la atención: un número creciente de estudiantes de la maestría en enseñanza de la historia son jóvenes que decidieron no ingresar a la universidad intercultural. No sé las razones, Pedro Márquez sabrá más que yo sobre esos temas, pero lo cierto
es que buscan una opción diferente, cuando se supone que la Universidad Intercultural debiera tener también una vocación distinta y debería atender problemas que se supone que ese fue el motivo por la cual fueron creadas estas instituciones. Hay problemas severos, hay problemas complejos, pero eso le da una riqueza a este tipo de programas. Aún más, algunas veces quisiéramos rebelarnos un poco ante ciertos criterios también rígidos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Para ellos, la eficiencia terminal es determinante y, sin embargo, habrá que comprender que hay también dificultades y que esos jóvenes los sometemos a una presión muy fuerte que desde luego muchas veces trastoca algunos proyectos. Son elementos que forman parte de una discusión más amplia. Bueno, yo voy a tratar de responder algunas de los planteamientos que nos realizaron Pedro y Marco. La primera es esta pregunta como más puntual que me hacías, Marco, sobre mis fuentes, si me sentía así como colaboradora del CICEN. Yo participé en este equipo internacional que hizo el estudio de validación de las pruebas de logro en 2014. Ese equipo lo encabezó pues uno de los investigadores de la educación más reconocidos en México, que es Felipe Martínez Rizo. Tuve la fortuna de que me invitara a colaborar precisamente para los temas que tenían que ver con validez cultural en las pruebas. Y a partir de allí me vinculé al trabajo. Estaba empezando esta nueva versión del Instituto Nacional de Evaluación para la Educación y actualmente soy consejera técnica. Entonces, pues eso me permite tener acceso a muchas de sus bases de datos y a los resultados de los diferentes operativos de evaluación que realizan. Pero además soy una maníaca, como buena lingüista, perdón, hay 2 o 3 colegas, de los números. Entonces, pues también muchos de estos datos que presenté son más o menos fáciles de obtener, tanto a partir de los censos de INEGI como el censo de escuelas que se realizó en 2013 y después el operativo que se llama ESEA, que se lo realizó el Instituto Nacional de Evaluación para la Educación. Hay alguna información que ya no puse sobre la mesa porque pensé que me iba a tomar mucho tiempo, pero por lo menos el 20% de las escuelas que se encuentran en el medio indígena no tienen luz eléctrica, el número que no tienen conexión a internet es de más del 50%, pero el número de las escuelas que no tienen baño alcanza el 80%. Entonces son escuelas que están en condiciones muy precarias y todos esos datos están en la página del INEE en resultados de las evaluaciones y creo que son importantes como puntos de partida porque nos plantean retos en términos de la factibilidad de vincular los resultados del quehacer de profesores, incluso de estudiantes de nivel universitario en la calidad de la educación que se imparte en otros niveles. Estaba yo pensando en relación con lo que nos señalabas hace un rato, Pedro, que yo creo que tenemos la posibilidad de incidir al menos en 3 dimensiones, desde las instituciones de educación superior e investigación a la educación básica. Yo creo que por un lado estamos de hecho incidiendo en la formación de docentes, en programas como los que nos planteaba Napoleón, pero en general en todos nuestros programas de posgrado. Yo creo que instituciones como el Colegio de Michoacán, como el Colegio de San Luis, como el CIESAS, tiene a muchos de los egresados de sus posgrados colaborando en el sistema educativo, en distintos niveles del sistema educativo, no solo en educación superior. Me llama mucho la atención ver cada vez más egresados de posgrados nuestros trabajando en diferentes oficinas de la SEP. Creo que también es importante lo que podamos hacer a nivel de este gran paraguas de la investigación educativa y por eso la propuesta de armar un diplomado conjunto me parece fundamental y que es un muy buen pretexto para alentar una mayor proliferación de esto que podríamos denominar investigación educativa desde muchos enfoques o desde muchos ángulos, desde los trabajos muy cuantitativos de quién y cómo accede a los diferentes niveles educativos, qué tan efectivos están siendo esta ampliación de la cobertura obligatoria desde inicial y qué impacto ha tenido el que se recorra la definición de básica a preescolar y secundaria y ya no sean solo los 6 años de primaria. Nos hace falta mucha información y creo que tenemos el talento entre nuestros profesores, investigadores, pero también nuestros estudiantes de posgrado para mejorar esta información, pero también la investigación educativa de los contenidos. Esto que ahorita presentaba Luz me pareció sumamente provocador. Si nos pusiéramos a revisar, como tú decías, no solo la enseñanza de la historia, sino la enseñanza de todas las disciplinas, desde el propio quehacer de nosotros como profesores investigadores en universidades e institutos o centros de investigación, creo que podríamos hacer algunos señalamientos que de pronto hasta causaron risa en el auditorio, pero efectivamente cuando uno revisa las secuencias formativas en los libros de texto o en los programas
de estudio de los diferentes niveles, pues lo que se encuentra es bastante preocupante, desde la información que se repite hasta la información que nunca se da y que luego se evalúa. Y resulta que en ningún lado de los programas de estudio se encuentra. Uno de los elementos que abordamos en esta investigación que coordinó Felipe Martínez Rizo era lo que se llama alineación al currículum, es decir, cuánto de lo que se evaluaba en ese momento en Enlace y Escale estaba contenido en los programas de estudio. Y resulta que el 30%, por ahí del 30, 20 y tantos por ciento de las preguntas que venían en las pruebas, sobre todo en Enlace, y el nivel más grave era en media superior, de las preguntas que venían no estaban en los programas. Y en esto que se llama para media superior el marco curricular común. Entonces, los estudiantes que podían contestar esas preguntas era pues porque habían aprendido eso fuera de las aulas, pero no lo habían aprendido como parte de su formación escolar, lo cual creo que deberíamos de poder indagar mejor desde nuestras diferentes áreas de investigación. Y por último, creo que también hace mucha falta más investigación sobre esto que se llaman factores de contexto y que ahora estamos empezando a conocer un poco más. ¿En qué condiciones estudian los niños en las escuelas y en qué condiciones laboran los docentes? Porque también muchos docentes están trabajando en condiciones muy precarias y sobre eso tampoco sabemos mucho. Entonces yo creo que son elementos que no requerirían ni de crear nuevos posgrados, sino simplemente proponer nuevos temas de investigación de manera más interinstitucional que nos permitiría incidir en muy corto plazo desde las universidades en la mejora de la calidad en educación en todos los niveles. Yo coincido con lo que tú ahorita señalabas. Yo creo que pues esto que se llama, tú le llamaste educación con apellidos, está también muy poco explorado. Hace un ratito cuando iba a iniciar la sesión estaba platicando con Luz y me dijo, oye, pero tú vienes de educación especial, leí en tu semblanza, bueno, no, ya no lo pongo en mi biodata porque es de una vida muy pasada, cuando realmente el mundo y yo éramos muy jóvenes, pero mi interés por el bilingüismo y por la condición particular de los niños indígenas que estudian en escuelas generales viene de mi experiencia haber trabajado en educación especial, a donde nos llegaban a diagnóstico niños con problemas de lenguaje que no sabíamos diagnosticar y que bueno, pues yo revisaba mis baterías de pruebas y decía, no, pues no, estos no corresponden a ninguno de los diagnósticos que da el DSM-4 o cualquiera de estos indicadores psicométricos, pues no, porque se trataba de niños bilingües y entonces de repente llegaban los papás a las entrevistas y resulta que hablaban igualito que los niños. Y bueno, fue lo que me llevó a empezar a preguntarme cuál era la realidad sociolingüística en el contexto educativo que hacía que muchos niños bilingües terminaran como sujetos de atención en educación especial. Y yo creo que este modelo de educación intercultural hasta ahorita ha estado más enfocado en buscar una revaloración de la diversidad y una visibilización de la condición pluriétnica, plurilingüe de la nación, que realmente de aterrizar eso en contenidos pedagógicos particulares. No es solo que no haya muchos profesores bilingües realmente enseñando en las dos lenguas en las aulas y que busquen la generación de un bilingüismo coordinado, simétrico y valorado, sino realmente contamos con muy poquitas herramientas pedagógicas para que las escuelas estén realmente dándole el lugar que merecerían a estas lenguas y modelos culturales alternativos. Y probablemente esa es una de las razones por las que los jóvenes prefieren no ir a las universidades interculturales. Les mencionaba yo esto que está también sucediendo en educación básica y bueno, fue algo que reportó directamente la CGIB. Fernando Salmerón, en alguna reunión en la que participamos juntos, mencionó este incremento de solicitudes de escuelas incorporadas a la DGI para pasarse a educación general, porque los padres de familia no querían que aparecieran las escuelas a las que asistían sus hijos en este ranqueo de escuelas como las escuelas más precarias en términos de infraestructura, pero también de rendimiento escolar, rendimiento pedagógico. Y bueno, por último, yo creo que efectivamente con la reforma educativa, muchos egresados de nuestros posgrados están empezando a pensar, o más bien de nuestros egresados, de nuestros aspirantes a posgrados, están buscando ingresar a nuestros posgrados porque la reforma está cambiando las condiciones en las que se perfila el ingreso al magisterio, particularmente para media superior. Hace poco, egresados del posgrado en Historia que tiene el CIESAS, me pidieron un diplomado en enseñanza de las ciencias
ciencias sociales, porque resulta que tenían el currículum para presentarse a los exámenes de ingreso al magisterio, pero les pedían algo que certificara que sabían dar clase. Y entonces coincido completamente contigo, a mí nadie me enseñó a dar clase, no sé todavía si soy buena profesora, aprendí a palos y seguramente no siempre lo hago bien. Damos clase porque manejamos los contenidos, no porque tengamos herramientas didácticas. Y entonces eso me lleva a lo último que planteabas, que tiene que ver con el uso de los libros de texto. Y yo creo que también en ese sentido la investigación que podemos generar como parte de la investigación educativa en las diferentes instituciones de educación superior nos podría dar más elementos, porque yo creo que hay de todo. Hay desde los profesores que usan el libro de texto al pie de la letra y la semana que dice que tienen que impartir la sesión sobre los olmecas lo hacen, hasta los profesores que medio usan los libros de texto y los profesores que nunca los sacan de la caja. Y bueno, además están estas escuelas que ni siquiera reciben los libros de texto y los particulares que han generado sus propios textos. Entonces yo creo que hay un panorama, un abanico donde la realidad de su uso es muy distinta y que a lo mejor vale la pena primero documentar para poder emitir algún tipo de opinión sobre la vigencia de estos libros y si realmente siguen siendo una herramienta que garantice la transmisión de conocimientos y la apropiación de saberes por parte no solo de los niños sino también de los docentes o no lo son.